Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este domingo 10 de agosto de 2025. Y a partir de este momento comienza De Película, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @caracoldepeli y también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Y esta inquietante composición corre a cargo de Ryan y Hayes Holiday, que hace parte de la música incidental del gran estreno de esta semana. Una película que pintaba muy bien desde sus avances, sus teasers, sus trailers, pero que realmente su resultado deja mucho que desear, aunque alguna parte de la crítica especializada y del público pues está hablando de que se trata de una maravilla y que viene a renovar el ya trillado cine de terror, pero está muy lejos de convertirse en algo realmente disruptivo o una película que en realidad le aporte a ese género que tiene muchas películas y muy malas, por cierto. Pues el gran estreno es la película Weapons, o como se presenta para el público en nuestro país, La Hora de la Desaparición, que tiene como gran director al señor Zach Krieger. Y este fin de semana aquí en De Película de Caracol Radio hemos estado, a propósito de este filme de La Hora de la Desaparición, recordando esas películas de terror, de suspenso y thrillers psicológicos donde los grandes protagonistas son los niños. Así que hoy aquí en De Película de Caracol Radio estaremos hablando de esa Hora de la Desaparición y también recordaremos esos largometrajes donde los niños son los grandes protagonistas de historias involucradas en el terror, el suspenso y el horror psicológico. Sean ustedes bienvenidos. Esto es De Película de Caracol Radio. En De Película, el estreno. Esta es una historia real que pasó en mi ciudad. Así que era un miércoles normal para toda la escuela. Pero ese día fue diferente. Y estos son los sonidos en el español latino de los varios trailers de la película que muchos llaman la gran obra maestra del terror, que lejos está de serla y que se presenta como suele suceder en el mundo de este género del terror, que reza en sus póster, en sus trailers, como impronta que es de los mismos creadores de La Monja y El Conjuro y de la misma mente de Bárbaro, sí, del señor Zach Krieger. La película Weapons, o La Hora de la Desaparición, larga, 2 horas 8 minutos de duración, navegando los terrenos supuestamente del horror psicológico, el misterio y el terror. ¡Nada! ¿Por qué solo su clase, solo la de ella? ¿Dónde están nuestros niños? Sí, ¿dónde están nuestros niños?, pregunta una madre impotente porque no sabe el paradero de su criatura. La dirección corre a cargo de Zach Krieger, un hombre que además es guionista y productor. Él nació en Arlington, Virginia, en los Estados Unidos en 1981 y su gran carta de presentación es Barbarian, o Bárbaro, la muy buena película del año 2022, también navegando los terrenos del terror. Y aquí lo que sí tiene el señor Zach Krieger es un tremendo y reconocido reparto encabezado por una mujer que está en la cresta de la ola dentro de su popularidad, y es que al fin y al cabo es una de las grandes protagonistas de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, y además se ha vuelto viral en TikTok porque la gente sube videos utilizando su voz donde ella dice: I herald his beginning, I herald your end, I herald Galactus. Sí, la famosa Shalabal, la famosa Silver Surfer de estos Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, que infortunadamente, a pesar de ser una gran película, no le ha ido muy bien en la taquilla.
Pues ella aquí interpreta a esa profesora que escuchábamos ahí de fondo, Justine Gandy. Todos ustedes. ¡Mentirosa! Estamos hablando de 17 niños. Mentirosa, y le gritan de todo, hasta de que se va a morir a la pobre profesora Justine Gandy. Y en el elenco aparece otro personaje que también ha estado en el MCU, sí, el famoso Thanos. Pues se trata de Josh Brolin. Él nació en Santa Mónica, California, también estuvo en No Country for Old Men, o No es un país para viejos, y en este elenco otro venido del universo cinematográfico de Marvel. Él estuvo en el Doctor Strange, en la película del año 2016, también en un par de entregas de Los Vengadores, y se trata de el actor nacido en Inglaterra, Benedict Wong, el famoso Wong. Muy, pero muy malo. Y el elenco lo complementa también un talentoso actor. Él es Austin Abrams, nació en Sarasota, en la Florida, en 1996, estuvo en Gangster Squad y en una muy mala película, pero que tenía una protagonista absolutamente despampanante y divina, Cara Delevingne. Eso fue en el año 2015 con la película Ciudades de Papel. Jamás había visto algo así en mi vida. ¿Qué estás mirando? Bueno, y ya pasando a la historia que nos presenta Weapons, o La Hora de la Desaparición, de 2 horas 8 minutos de duración. Aquí ustedes pueden haberse dado cuenta en sus varios trailers que la historia gira en torno a un niño que empieza a contar acerca de cómo sus compañeros de clase, en una hora exacta, a las 2:17 de la madrugada, sin razón o motivo alguno, de un momento a otro, abandonaron sus casas, comenzaron a correr con sus brazos como si fueran aeroplanos y de un momento a otro desaparecieron en la oscuridad. Lo que siguió después es que la profesora Justine, el rol a cargo de Julia Garner, llegó como cualquier día de la semana, Justine Gandy, a dictar su clase, pero el único alumno que estaba ahí era el pequeño Alex, y él pues no tenía idea qué había pasado con sus compañeros, o supuestamente no tenía idea. De ahí en adelante lo que se surte es una preocupación general por parte de los dirigentes de la escuela y por supuesto de los padres, que no encuentran explicación alguna y que ven cómo pasan las horas, que las autoridades no dan razón del paradero de sus hijos y que nadie parece tener conocimiento o causa de qué fue lo que pasó, como si se los hubiera tragado a la tierra o esa propia oscuridad. Y lo que empieza a desarrollar el director a través de capítulos con el nombre de cada uno de los personajes es a mostrar los diferentes puntos de vista para construir esta historia que se suponía en un principio sesuda o de ese tipo de relatos que involucraba al público. Bueno, sí involucra, pero que uno como audiencia se va metiendo de lleno en la película esperando un tercer acto completamente potente, de esos que deja sin aliento, que le dan a uno las respuestas a las tantas preguntas que se van construyendo a medida que pasa el metraje, y finalmente pues todo termina en algo que pareciera una broma de mal gusto. Y precisamente el primer capítulo tiene que ver con esa profesora, con Justin. Deberían encarcelarla hasta que nos diga qué pasó. La verdad es que quiero una respuesta. Sí, y es que los padres en un principio pues a la única que pueden culpar, no culpan al pequeño porque es apenas un niño, pero culpan a esta profesora porque ella era la presente dentro de esa clase donde desaparecieron la mayor parte de los niños, y la tildan por sus antecedentes porque incluso, como lo explica la película, estuvo involucrada por allá en un acto con un menor de edad. Y además de esto tiene problemas con la bebida, con el alcohol. Ese es el primero de los capítulos. Otro tiene que ver con Archer, el rol a cargo de Josh Brolin, un padre muy metódico que empieza también a hacer sus propias averiguaciones ante la inoperancia de las autoridades, y él está desesperado porque quiere encontrar a su hijo, aunque tiene comportamientos bastante violentos. Otro de los capítulos tiene que ver con Paul, el rol a cargo de el actor Alden Ehrenreich. Sí, ustedes lo pueden recordar por ser el gran protagonista de ese spin-off de la Guerra de las Galaxias, Solo, que era la historia de Han Solo, que le fue muy mal en taquilla y con toda la razón, y es un policía
que tiene métodos non santos, que tiene problemas también con la bebida, aunque está inscrito en el programa de Alcohólicos Anónimos, que sostuvo una relación sentimental con Justin, con la profesora, y que también va a jugar parte importante en esta historia. Y otro de los capítulos pues también está narrado a través de otros dos personajes, el de Andrew, que es interpretado por Benedict Wong, que es uno de los dirigentes de esta escuela, que sostiene una relación homosexual y que también se encarga de adelantar las investigaciones. El otro, un adicto a las drogas, ladrón suelo de poca monta, que va de casa en casa, de auto en auto, buscando qué revender para poder sostener su vicio. Y es el rol interpretado por Austin Abrams. Insisto, a través de varios capítulos, el director Zach Krieger construye esta historia para revelar finalmente ese secreto de qué fue lo que pasó con los niños y por qué las personas están teniendo un comportamiento de asesinos instintivos. 17 de la madrugada, los niños se despertaron, se levantaron de la cama y bajaron las escaleras. Bueno, digamos las cosas positivas de esta película. Hasta cierto punto involucra, entretiene. El narrar por capítulos también es algo que resulta interesante, porque además es un trabajo de edición muy bien montado, muy bien logrado. Y es que en un capítulo, en uno de los capítulos, por ejemplo, en la historia de la profesora Justin, la cámara pareciera seguirla a ella o las escenas están girando en torno a ella, pero después cuando aparece otra historia, por ejemplo la de Archer o la del propio Paul o la del propio Anthony, pues se ve al fondo una escena que ya transcurrió, pero ya con el punto de vista de ese nuevo protagonista. O sea, el trabajo de edición de la película está bien, que involucra también, porque se quedan muchos interrogantes que tratan de resolverse a lo largo del metraje. Los actores hacen lo propio con su guión, pero realmente lo infame de esta película es que crea tanta expectativa, tantas ganas de llegar a ese tercer acto, que cuando realmente se descubre finalmente ese secreto, y aquí no les voy a hacer spoiler ni mucho menos, pero simplemente les doy una pista, y es que por allá en el año 2024 se presentó una película con el señor Nicolas Cage que parecía completamente irreconocible y que se llamó Long Legs, o El coleccionista de almas. Y básicamente pues era la historia de un agente de la autoridad en los Estados Unidos que empezaba a investigar una serie de desapariciones y asesinatos, y estaba relacionada con una figura completamente horripilante y que generaba repulsión, y que tenía un trabajo de maquillaje infame para hacerla parecer terrorífica, y era precisamente Nicolas Cage. Y finalmente en esa película nunca se dio una explicación del por qué, cuál era el comportamiento, de por qué ese Long Legs era el gran agente de terror. O sea, construyeron una historia así sesuda, de suspenso, de terror, y le dieron la resolución de la vía más fácil a través de un ser con un maquillaje grotesco, y ese era el supuestamente agente de terror. Aquí utilizan la misma fórmula, no voy más allá, pero de ahí en adelante, cuando uno se da cuenta, después de todo ese entramado que ha puesto su director con los diferentes capítulos para explicar por qué desaparecieron estos niños, y llega uno a ese punto donde uno dice, ¿en serio? ¿Me tuvieron aquí todo este tiempo para darme esta explicación tan pueril, tan infame acerca del origen del mal aquí en esta película, y que tiene que ver con brujería? No, de verdad todo se cae de su peso, y uno como espectador sí esperaba algo realmente interesante y no encontrarse con una basura de tercer acto como es esta película, y con ese personaje que ustedes se van a dar cuenta cuando lo miren, de una famosa tía que definitivamente sí es grotesca y causa repulsión por su maquillaje. No causa ni siquiera miedo, ni siquiera algún tipo de temor en la audiencia, sino causa es repulsión por ese maquillaje grotesco que tiene. Así que con ese solo personaje y con ese solo tercer acto echaron al traste lo que era una película que hasta en sus primeros minutos pues pintaba bien, pero resulta siendo uno de los grandes fiascos de este 2025. En serio, no se dejen llevar porque hablan maravillas de esta película. Pues si uno analiza el terror con objetividad, aunque el cine es subjetivo, pues tiene que darse cuenta que esto es un truño de tamañas proporciones. Se despertaron, se levantaron de la cama y bajaron las escaleras. Netflix estaba dispuesto a pagar más dinero por adelantado que New Line, pero un estreno cinematográfico asegurado y el historial de New Line en materia de terror fueron los mejores argumentos de venta.
Deadline Hollywood informó que New Line Cinema obtuvo el guión especulativo en una puja contra supuestamente Universal, Netflix, Sony TriStar. The Hollywood Reporter detalló que parte del acuerdo incluía una suma millonaria, garantía de luz verde para la producción, privilegios de montaje final para Krieger, interés en una trama secundaria y, lo más importante, la garantía de un estreno en cines. Fuentes internas lo calificaron de un acuerdo sin precedentes en la actualidad y se compara con los acuerdos de M. Night Shyamalan posteriores al Sexto Sentido. Sí, es que ya con Zack Krieger están haciendo lo mismo. Ya lo pintan como el nuevo maestro del terror porque hizo Bárbaro y pues esta película, pero ay Dios mío, es que de verdad la gente debería preocuparse por ver más terror y formarse un concepto y no dejarse llevar por lo apresurado, por la moda del momento. Su estreno estaba previsto inicialmente el 16 de enero de 2026, pero se reprogramó para el 8 de agosto de este 2025 después de las proyecciones de prueba. Sí, está causando sensación y todo el mundo habla maravillas, pero aquí en De Película de Caracol Radio, insisto, dentro de la mágica subjetividad del cine, pues puedo decir que es más de lo mismo y su tercer acto es infame y no se justifica tanto alboroto, tanto hype. Así que, bueno, sí, nos sirvió por lo menos para hacer nuestro especial de fin de semana. Se trata de la película Weapons o La Hora de la Desaparición. Tal vez lo único bueno son los primeros minutos donde suena la canción que vamos a escuchar a continuación a cargo del gran maestro George Harrison, Beware of Darkness, alerta con la oscuridad. The pain that
Si no hubieran dejado que el fuego se extinguiera, nos hubieran encontrado. Oye, fuimos a cazar. Mataron un cerdo. Enfréntalo, Jack. Lo arruinaste. Pudimos ser rescatados. Basta, ya me cansaste. A mi pandilla no le des órdenes. ¿Tu pandilla? ¿Qué se supone que significa? Lo que significa, coronel, es que si sabes lo que te conviene, dejarás de meterte en todo. Y después de la pausa, continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 10 de agosto de 2025 en nuestro especial acerca de largometrajes de terror, suspenso y thriller psicológicos, donde los niños son los grandes protagonistas con motivo del estreno de la desastrosa Weapons o La Hora de la Desaparición. Y estos sonidos que tenemos de fondo pertenecen a una aceptable puesta en escena en el cine de una maravillosa novela. Se trata de un film de 1990 y de 1 hora 30 minutos de duración, navegando el suspenso, el drama con tintes de terror, la película Lord of the Flies o El Señor de las Moscas. De hecho, Larry, cuando alguno de ustedes crezca o tenga hambre, puede venir con nosotros también. Sí, un examen a carta cabal de la condición humana que hizo el director Harry Hook, un hombre nacido en 1960 en el Reino Unido, que también estuvo al frente de África en el Corazón de 1987. ¡Regresaron, Simon! ¡Regresaron! Bueno, y aquí en el reparto, apenas siendo unos chavales, unos pequeños, aparecía el actor Baltasar Getty, que nació el 22 de enero de 1975 en Los Ángeles, California, que aquí era el famoso Ralph, y que estuvo también en la película Atrapados y en Lost Highway, Carretera Perdida, del maestro del ya fallecido David Lynch. ¡La palmera se va a caer! ¡Salgan de ahí! Y el otro actor que aparecía aquí, que era el gran villanazo, era Jack Merridy. El actor el rol lo interpretó Chris Furr, un actor nacido en 1974 en el estado de la Estrella Solitaria en Texas, en los Estados Unidos, que también estuvo en la serie para la televisión Disneylandia. Bueno, y el elenco lo complementaba Daniel Pipoli, que era el famoso Piggy, también estaba James Batchdale y Angus Bergen. Bueno, y es que estamos hablando nada menos y nada más que de El Señor de las Moscas, la primera y más célebre novela de un hombre llamado William Golding. Se publicó en 1944 y tuvo apenas difusión en el año de su publicación, manteniendo un volumen escaso de ventas, pero con el paso del tiempo se convirtió prácticamente en una de las novelas más importantes que habla de la condición humana, que además tiene una cantidad de simbología acerca de la cristiandad, de la religión, de la maldad, de lo que significa el instinto en el ser humano, y todo tiene que ver con un avión en el que viajan varios estudiantes que son de origen británico. Ellos infortunadamente pues no llegan a su destino, el avión cae durante una guerra a causa de una fuerte tormenta y se estrellan en una isla desierta, donde ellos son los únicos supervivientes y son apenas niños, quienes se ven obligados a sobrevivir apenas con un adulto que llega en muy malas condiciones y que finalmente también pierde la vida, el piloto del avión. Y de ahí en adelante, pues estos niños al principio se dedican única y exclusivamente a procurar su supervivencia, a conseguir lo necesario, el alimento, un techo, a resguardarse de las fuertes temperaturas, del calor inclemente, de también lluvias torrenciales, pero de un momento a otro empiezan a formarse bandos. Por un lado está Ralph y Piggy, dos de los niños mayores que encuentran pues una suerte de caracol que lo hacen sonar para reunir al resto de los supervivientes, y allí empieza como a formarse una pequeña sociedad. Y esa caracola es como ese símbolo de la autoridad, del derecho a la palabra, y de ahí en adelante pues lo que se surten son dos bandos. Podría decirse el bando de las personas pensantes que buscan a través de leyes tener una sociedad igualitaria o por lo menos tolerante, y por otro lado Jack, que representa la anarquía y que además de esto pues
también infunde miedo, temor en sus compañeros y forma una disidencia. Y en adelante pues están varios puntos de vista, muchísimos. Se habla acerca de los diferentes sentimientos del ser humano, incluyendo por supuesto la razón, la justicia, la locura, y también vemos escenas fuertes como el asesinato del propio Piggy y de otros integrantes de estos pequeños niños, con un final también muy bien logrado. Obviamente la novela está a años luz, es muy interesante, pero la película por lo menos le hizo justicia en esa cantidad de símbolos que trata o que trató de expresar su autor, el señor William Golding. Unas semanas antes de que comenzara el rodaje, Baltasar Getty se cayó de un árbol y se fracturó ambas muñecas. El director decidió incluir sus lesiones en el guión y le puso un cabestrillo al personaje de Ralph durante la mitad de la película. Según se informa, el entonces joven actor sufrió dolor durante todo el rodaje. Y el guión final original contenía más de 70 usos de la palabra fuck, y el estudio decidió que sería cruel obligar a niños de 12 años a decir palabrotas o groserías contra la voluntad de sus padres, y eliminó el uso excesivo de la grosería. Y el título El Señor de las Moscas proviene de la traducción hebrea de Belcebú, y es uno de los 7 nombres del diablo, según los 7 pecados capitales de la tradición judeocristiana. Belcebú es la personificación del pecado de la gula. Sí. Que más terror que la condición humana desnudada a través de los niños en esta película, que está disponible completica en muy buena calidad en el español latino en YouTube, de 1990, Lord of the Flies, El Señor de las Moscas. Jóvenes, ¿quisieran bajar el volumen de su música? No oigo lo que habla. ¿Pueden bajar el volumen de su música? No lo oigo. Y el perro... ¿Qué hace? Pónganle un collar. Está asustando a mi novia. Es niña. Perra. Es una perra. Y con estos sonidos en el español latino, que también están disponibles en YouTube sin pagar, y en el español latino con muy buena calidad, viajamos al año 2008 con una muy bien lograda producción dentro del horror psicológico, el terror y también con tintes de gore. Una película donde niños adolescentes son el agente que causa estragos en su pareja protagonista, con una película, insisto, muy bien lograda, titulada Eden Lake. La dirección corrió a cargo de James Watkins, un hombre nacido en el Reino Unido en 1978, responsable de la serie de televisión McMafia. Y también hizo una película recientemente, en 2024, dentro del terror y el suspenso, No hables con extraños, con el señor James McAvoy. Ay, la protagonista de esta historia, qué mujer tan divina, tan talentosa, tan impresionante, con su rostro bien expresivo. Ella nació el 18 de julio del 77 en Surrey, en Inglaterra. Kelly Reilly, sí. Ella estuvo también en The Flight con el señor Denzel Washington y en Sherlock Holmes, donde era Mary Morstan. Y el otro gran protagonista de esta historia, que doblado al español latino, le pedía de manera muy amable y respetuosa a unos jóvenes y niños que le bajaran el volumen a su grabadora y que trataran de controlar un Rottweiler, un perro bien peligroso. Era un hombre nacido el 2 de abril de 1977 en Alemania, el señor Michael Fassbender, sí, el famoso Brandon de la sensacional película Shame del año 2011, por la cual fue nominado al Oscar, que también estuvo como Steve Jobs, estuvo en Prometheus y en X-Men. Bueno, y ya pasando a la historia que nos presentó Eden Lake, pues aquí es una parejita de enamorados, Jenny y Steve, que van a un área alejada de las concentraciones urbanas, a un pequeño lago, donde están pues teniendo una situación normal, podría decirse, porque están tomando el sol. Ella ahí está con su vestido de baño mostrando su maravilloso cuerpo, y él decide ir a nadar, pero pues ahí muy cerca de ese lugar, como escuchamos ahí de fondo en el español latino, se encuentran unos jóvenes que tienen la música a todo volumen, que tienen un perro peligroso,
que no tiene collar, no tiene cadena y que empiezan a hostigarlos. Pues el primer enfrentamiento es apenas verbal entre el personaje de Michael Fassbender, Steve, con estos niños jóvenes, pero de ahí en adelante prácticamente alborotaron el avispero y esta pareja se verá perseguida, reducida, torturada, con todo tipo de situaciones, con todo tipo de vejámenes, hasta el punto donde prácticamente pues llegarán a un desenlace fatal, especialmente para el pobre de Steve. Y dentro de los muchos videos que suben a las redes en YouTube, en TikTok y en otros espacios, pues se habla de las películas con finales devastadores, con finales que tienen un muy buen twist ending o un giro de tuerca bien logrado al final, pero que dejan con un desaliento, con una desazón, con un sentimiento de amargura a las audiencias. Y pues dentro de esas producciones está Old Boy. Sí, ustedes pueden recordar el final de Old Boy, la película que tuvo un remake desastroso. También está The Mist. Uy, sí, el final de La Niebla con Thomas Jane, pues es uno de los más devastadores, porque uno dice, ¿en serio? Para los que no se la han visto, pues les recomiendo ver un final de esos devastadores. Otra de las películas que está ahí está, por supuesto, Eden Lake. Sí, el final de esta película queda uno como, o sea, no se lo ve uno venir, pero además queda uno haciéndose una y mil preguntas, pero es un final bien logrado para todo lo que cuenta la película. Así que esta es una historia donde uno de los protagonistas, Sean Dowley, que interpretó a John, pues tenía experiencia con adolescentes problemáticos, porque interpretó a Greg, un adolescente que tenía varios problemas en la serie dramática británica de Canal 4, Misfits, por allá en el año 2009. Y cuando Jenny se mira al espejo antes de atacar y matar a Cooper, se puede distinguir grabado en el espejo del antiguo cartel de información del parque el animal más peligroso del bosque, haciendo una clara referencia a los jóvenes, que también aparece en el póster de este largometraje. Es del año 2008, se trata de Eden Lake. El baño está al final del pasillo. Gracias. ¿Van a estar mucho tiempo? Solo 15 días. ¿Aquí en Benavís? No, queremos descansar. Aquí hay demasiados turistas. Entonces, ¿dónde van? A Isla Almanzora, mañana salgo. ¿Dónde? A Isla Almanzora. Ah, Almanzora. Ah, es Almanzora. Estamos aquí. Almanzora, es Almanzora. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, y esta película en su idioma original también está disponible en YouTube, completica. Se trata de un largometraje ya de varios años atrás, de 1976, de 1 hora 52 minutos de duración, navegando el misterio, el terror y el suspenso, y donde los niños aquí sí son el agente de terror más grande que pueda existir, con el largometraje que tiene un título paradójico: ¿Quién puede matar a un niño? Vayan al puerto y pregunten por Enrique Amoros. Él es el que lleva el correo. Y también alquila barcas a los turistas. Enrique Amoros. Sí, esta no es una película doblada al español castellano, sino este es el idioma original de este largometraje, que tuvo como realizador a un hombre nacido el 4 de julio de 1935 en Montevideo, en Uruguay, Narciso Ibáñez Serrador, que falleció en el año 2019 y que además hizo Historias para no dormir, una serie de televisión entre 1966 a 1982 a lo largo de 28 episodios, y también hizo una película en este mismo género llamada La Residencia de 1969. Saltar por encima de los que están en la arena. Déjame hacer una foto. Bueno. Siéntate. Los protagonistas, una parejita que están de vacaciones en un sitio turístico, pero que están cansados, hartos
de los turistas, entonces quieren tener momentos más íntimos, más privados. Él es Tom, el actor que lo interpretaba, había nacido en 1938 en Australia, falleció en el año 2016, Louis Fiander, que estuvo también en una de las tantas versiones que se ha hecho del Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Y la otra protagonista, la otra integrante de esta pareja, Evelyn, estaba a cargo de una actriz inglesa nacida en Surrey en 1943 que falleció en el año 2002, Prunella Ramson, que había estado en Lejos del Mundanal Ruido, una película de 1967. La defensa de Bangkok se ha desplomado estableciéndose un puente aéreo para la evacuación de la capital. La historia resulta siendo como medio rocambolesca, y es que en los primeros metrajes, en los primeros minutos de esta película, pues empiezan a pasarse una serie de documentales, de metraje, de videos inspirados en hechos que tienen que ver con diferentes situaciones caóticas de la humanidad, incluyendo el Holocausto, los diferentes genocidios en diferentes partes del planeta, y donde se hace énfasis en que los grandes afectados son los niños. Esto como a manera, no sé, tal vez por parte de sus realizadores, de justificar por qué el comportamiento terrorífico de los infantes en esta historia. Y de ahí en adelante pues se muestra una celebración, un lugar turístico paradisiaco lleno de playas, de vestidos de baño, de mujeres hermosas, de arena, y donde los turistas pues hacen de las suyas. Allí están la pareja de Tony y Evelyn, y ellos están pasando unas felices vacaciones. Él le toma fotos, incluso está estrenando una cámara que para la época pues era lo último en guarachas, como dicen las abuelas. Y de un momento a otro, ya cansados, hastiados de tantos turistas, porque no se pueden sentar en la playa sin tener que pasar por encima de algún comensal, de algún espontáneo, pues deciden que lo mejor es irse a Almanzora, un sitio que tiene buena reputación porque vive solo, o por lo menos no está lleno de turistas. Y ellos contratan precisamente a una persona que los lleve, y cuando llegan a ese lugar se dan cuenta que es prácticamente un lugar desierto, y empiezan a escudriñar en los diferentes recovecos, en las diferentes calles de este sitio, y lo único que ven son niños. Pero el punto de inflexión, uno de los puntos de giro de esta película, viene cuando ellos, esta pareja, son testigos de cómo un niño toma un palo y mata a un adulto sin el menor rasgo de arrepentimiento. Y de ahí en adelante lo que empiezan a descubrir es que esta isla está poblada por niños que son asesinos por naturaleza, y que su misión es eliminar cualquier adulto que pise esa área. Narciso Ibáñez Serrador quería que Tommy y Evelyn hablaran inglés durante toda la película. Esto agravaría los problemas de comunicación de Evelyn, ya que no hablaba nada de español. Sin embargo, los productores temían que el público se distrajera con los subtítulos y tomaron una decisión de último minuto y doblaron a ambos personajes al español para la versión original. Ibáñez Serrador siempre fue muy crítico con esta decisión, pues consideraba que se dañó la atmósfera de la película. Y aunque el largometraje ¿Quién puede matar a un niño? Transcurre supuestamente en una isla, todas las escenas del pueblo se rodaron en Ciruelos. Esto queda en Toledo, a más de 400 kilómetros del mar. El guión del largometraje se escribió en tan solo 4 días, y Narciso Ibáñez Serrador originalmente quería que Anthony Hopkins interpretara a Tom. En ese momento no era la mega estrella que es, pero Anthony Hopkins declinó el participar en este largometraje. Estos sonidos, insisto, están disponibles en YouTube. La película completa de 1976, ¿Quién puede matar a un niño? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a los lindos cerebritos se las cantamos aquí. Despierta, Irving, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Feliz cumpleaños, tío Irving. Vaya, un pastel para mí.
Y con estos sonidos en el español latino, cortesía de una página llamada Dailymotion, donde está completica, llegamos a otro de esos largometrajes de terror, suspenso, horror psicológico y fantasía que tienen como grandes protagonistas a los niños. Esta es una película sucia en el sentido visual. Tiene una paleta de colores que causa algún tipo de repulsión en ciertas audiencias. También involucra géneros como la ciencia ficción, la comedia negra y el terror. Una cinta titulada originalmente La Cité des Enfants Perdus y que se presentó como La ciudad de los niños perdidos. Pesadillas, quizás sea por la maldad que hay en ti. ¿Por qué no buscamos la causa de tu tormento y acabamos con tus propias lágrimas? ¿Y quién podría hacerme llorar? La dirección corrió a cargo de un hombre nacido en Francia en 1953, el 3 de septiembre, uno de los realizadores galos más reputados, el señor Jean-Pierre Jeunet. Sí, ustedes lo pueden recordar por películas como Delicatessen. Oiga, viendo uno la parte visual de Delicatessen y de La ciudad de los niños perdidos, pues se da uno cuenta que a este director le gusta ese ambiente caótico y de suciedad en sus películas. Caso contrario, pues logró algo más decoroso en Largo Domingo de Noviazgo, una película eterna, larguísima, y también en su gran obra, pues la más reconocida, sí, una película entretenida, aunque con el paso del tiempo pues envejeció mal, Amélie, sí, con la famosa Audrey Tautou. ¿Puedo intentarlo yo? Adelante. Y uno de los grandes protagonistas de esta historia, un rostro muy reconocido en el elenco de La ciudad de los niños perdidos, nació el 13 de abril de 1950 en la Gran Manzana en Nueva York, 1,80 de estatura, alguna vez fue Hellboy, sí, también estuvo como Vincent en la serie de televisión La Bella y la Bestia a lo largo de 57 episodios entre el 87 al 90 con Linda Hamilton, sí, no podía ser otro que el gran Ron Perlman, que aquí en La ciudad de los niños perdidos interpretaba a uno. Luego creó 6 niños a su imagen y semejanza, fieles y muy trabajadores. Eran tan parecidos que nadie podía distinguirlos, pero el destino... Sí, se supone que había creado niños, pero pues tenían la cara y la fisonomía de un adulto y eran prácticamente unos umpalumpas de Temu, de Shane, y todos interpretados por el mismo actor, Dominique Pinon, que nació el 4 de marzo de 1955, también en Francia. Él estuvo con Jean-Pierre Jeunet en Delicatessen, en Amélie. Mejor dicho, es como una suerte de actor fetiche, pero dentro del cine de Hollywood interpretó un pequeño rol en Alien Resurrection de 1997. Lo hacía muy infeliz. Y en el elenco de La ciudad de los niños perdidos también está Jean-Claude Dreyfus y Mireille Moisset. ¡Mira! ¡Mira! Bueno, ya pasando a la historia de esta ciudad de los niños perdidos que tuvo la música de Angelo Badalamenti, pues sobre una plataforma marina que prácticamente permanece cubierta todo el tiempo bajo la niebla, está el villano de esta historia, el malvado Crank, que envejece prematuramente, pues carece de una cualidad esencial, la facultad de soñar, sí. Aunque muchas personas dicen, no, es que yo no sueño, no, uno siempre sueña, pero lo que pasa es que al otro día no recuerda que soñó. Y por esta razón, este señor Crank decide raptar a los niños de la ciudad para robarles sus sueños. Claro, como él no puede soñar, entonces vamos a por los niños que son los más indefensos y les robamos sus sueños. Sus compañeros de infortunio son Irving, un cerebro que flota dentro de un acuario, sí, aquí para poderlo acompañar y que alguien le converse se crean un cerebro que está ahí como parecida a las cabezas de Futurama, y la señora Bismuth y una banda de clónicos, sí, estos supuestos niños. Y al otro lado de la niebla, en la ciudad portuaria, se encuentra Uno, el rol a cargo de Ron Perlman, una fuerza de la naturaleza ingenua, sí, muy al estilo de los Goonies, pero extraordinariamente valiente, que busca a su hermano pequeño desaparecido y se embarca en esta aventura, en esta isla, para rescatar no solo a su pequeño hermanito desaparecido, sino al resto de los niños. En el descanso hay 3 puertas, 3. Una está cerrada por dentro. Esa es la que deben forzar. Y ahí está lo que nos interesa.
Para lograr el esquema de colores ligeramente distorsionado, que digo ligeramente, horriblemente distorsionado de la película, los actores fueron maquillados con la cara blanca y se corrigió la paleta de colores hasta que alcanzaron el tono de piel. Y esas voces que escuchábamos ahí como dobladas es de unas hermanas siamesas que aquí en la película se llaman los pulpos o las pulpos, que están unidas por una pierna, pero las actrices que las interpretaron no. Entonces se diseñó y adaptó una especie de prótesis a las actrices, pero no podían caminar con ella. Por eso las hermanas Pulpo, como se conocen en la ciudad de los niños perdidos, no caminan en ninguna toma de cuerpo entero. ¡Alguien se metió! ¡Alguien se metió! ¡Idiota! Y mientras diseñaba el vestuario de la película, el hombre de moda de los perfumes de la prêt-à-porter, de la alta costura, Jean-Paul Gaultier, le mostró al director Jean-Pierre Jeunet los materiales y telas que planeaba usar para los diferentes trajes. Jeunet lo detuvo y le informó que el presupuesto de la película no podía cubrir el costo, a lo que el gran diseñador respondió: no te preocupes, papá, yo pago. Y Ron Perlman no habla francés y era el único estadounidense en el set, pero se aprendió todos sus diálogos y los pronunció sin errores. Sin embargo, en comentarios y entrevistas insiste en que su francés era muy malo. Y durante el rodaje el mismo Ron Perlman fue mordido por el perro con la polea y Judith Vittet fue mordida por el ratón con el imán. Estos sonidos pertenecen a una película de 1995, La ciudad de los niños perdidos. Y precisamente de su soundtrack, de su banda sonora, aquí escuchamos al gran Tino Rossi con la canción Marinella. Marinella, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, danser cette rumba d'amour, son rythme doux, nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Blotti contre mon épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, danser cette rumba d'amour. Quand je te tiens là sur mon cœur, pour moi c'est un tel bonheur, oh, comme on ne peut l'exprimer, tout mon être transformé. Je voudrais que ce moment qui me trouble éperdument se prolonge éternellement. Marinella, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, danser cette rumba d'amour, son rythme doux, nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Blotti contre mon épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, danser cette rumba d'amour. Blotti contre ton épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos pas se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, danser cette rumba d'amour.